Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Hola amigos, muy buenas tardes, noches desde Sevilla, del Parque Alamillo. Bueno, perdón, Parque Amate. Parque Amate, aquí con Freddy. Nos van a crucificar ya a los tres. Bueno, y estamos en la previa de la ponencia de tenemos aquí nuestro amigo Jesús. Te presenta el Jesús Callejo. Y bueno, nos va a dar una ponencia sobre de dónde viene lo que son las noches de San Juan, ¿no? Vamos a decir, de esa tradición. Así que, ¿cómo estás viendo? Ojo, hace calor, mañana va a ser peor, pero ¿cómo estás viendo, Jesús, hoy el ambiente, el calor? ¿Cómo te esperabas el venir a Sevilla con esta calor? Bueno, no me ha sorprendido. Si es que Sevilla hace calor, no me sorprende porque yo vengo que ahora hace calor también. En Madrid hace calor, donde yo nací, en León, también hace calor cuando pega la Solana, cuando pega Lorenzo. O sea, no me ha sorprendido tanto, incluso he notado menos calor de lo que yo me imaginaba. Pero vamos, yo creo que Sevilla sin calor no sería Sevilla. Tiene un calor y un color. Por supuesto. El hermano varón también tenemos aquí. Sí. Pues es la primera vez que estamos los tres juntos y con tan ilustre persona que tenemos aquí. Muchas gracias. Que yo voy a tirarte por una conversación que hemos tenido tú y yo antes. Que, ya como te he dicho, a mí me llena. Y yo quiero ser más. El vudú. Tú me has contado que he estado hace poco en Benín y vamos a romper una pequeña lanza sobre el vudú. Bueno, más que romper, vamos a contar pequeñas pinceladas para desmontar un cierto mito peyorativo que existe sobre el vudú, porque está muy bien relacionado con las películas. Hollywood, para bien y para mal, nos inculca una determinada cultura, y el vudú es cierto, y sobre todo el que está relacionado con Haití, que tiene unas connotaciones muy satánicas, muy peyorativas, muy de zombies, muy de muñecas que las ponen ahí las hojitas, muy relacionado con los brujos verdes. Benín, que antes era el antiguo reino de Dahomey, es donde surge realmente el vudú. Y estamos hablando de los 3 siglos, es cuando también empieza la época de la esclavitud, donde tanto el reino de Dahomey, como Togo, como Burkina Faso, como Nigeria, era el lugar donde se recogían a muchos esclavos que luego eran trasladados a América. Sí, Cuba, donde creaban ritos sincréticos. Pero el vudú, que era el animismo, era una religión panteísta, donde había espíritus que todos los usos, y donde para ellos era su forma de sentir, de vivir, una filosofía de vida. Y entonces cuando vas a los orígenes, que son las raíces, porque luego en Cuba tiene una variante que es la santería, luego en Brasil pues está el candomblé, la umbanda, cada uno, y en Haití pues dice cuento, ¿no? Pero claro, lo que hizo ese vudú, que todavía se mantiene, porque cambió el nombre, ya el reino de Dahomey se convierte en Benín, cuando se independizan, sigue teniendo todavía esa sensación de que todo está animado, sí, de que todo tiene un espíritu, lo llaman vudú, de que todo hay un fetiche. Yo veía, cada casa tenía su fetiche, al que adoraban, al que de vez en cuando, los pobres pollos allí duran poco porque sacrifican a pollos precisamente para consolidar un poco el deseo que ellos hacen, y mucha gente de palma también. Pero para ellos no tiene ningún tipo de connotación negativa ni peyorativa. Para ellos es una forma de vivir. No hay forma de que ellos hagan algún tipo de actividad sin consultar a sus espíritus, sin consultar a sus ancestros. Porque también hay una parte muy relacionada con el espíritu, el culto a los antepasados, a los ancestros. Entonces, bueno, eso es un poco el vudú, la cura del vudú, donde luego, cuando se ramifica con la esclavitud, cada uno va tomando una variante distinta, siempre también asociada al catolicismo imperante en los lugares donde ellos van, ¿no? Sea Brasil, sea Haití, o sea.
podemos decir que el vudú que llega a Haití y a Luisiana es el vudú resentido de los esclavos, que le han hecho tanto daño, a los esclavos que ellos, como en forma de venganza, quieren tomarla contra sus castores. Entonces recurren estos dioses a este vudú oscuro de los Hunganes, de venganza, de que no los toquen y que sus dioses los van a salvar. ¿Podemos decir eso? Sí, a ver, pasa incluso con algunas danzas secretas que luego se convierten pues en rituales, pero que en el fondo eran prácticas que hacían un poco también para defenderse, ¿no?, de sus agresores, que es por ejemplo la capoeira y muchas de estas prácticas que yo he visto en Brasil. Pero sí, lo que hacen es, evidentemente no pueden practicar su religión, también pasaba aquí, por ejemplo, los judaizantes y los moriscos que no podían practicar su religión, entonces había ritos más ocultos que luego eran perseguidos por ellos. En el caso del vudú es lo que hacen, que siguen practicando su religión animista, que además en Benín está considerada una religión, o sea, no es una variante, no es una secta, es una religión que tiene la misma categoría que los musulmanes o que los cristianos. Entonces ellos lo hacen. Y para ellos, una forma de manifestar esa religión, como no pueden hacer rituales al aire libre, porque evidentemente sus dueños pues, les van a castigar, lo que hacen es bailar. Los bailes rituales dentro del mundo del vudú son todos milimétricamente pensados para entrar en contacto con esa divinidad, para fusionarse con la divinidad, tanto con los ropajes, que son muy vistosos, como los movimientos circulares, donde lo que se está creando es un campo energético invocando a ese Loa, a ese Orisá, a ese dios, a ese vudú, para que entre, muchas veces hay posesiones, como no, dentro del vudú, y para que de alguna forma se manifieste esa espiritualidad. Entonces muchas veces se llama el vudú, que es la religión danzada, la religión bailada. ¿Por qué? Porque para ellos todo es música, para ellos todo es danza. A través de la música y de la danza es la conexión que tiene con esos espíritus. Ahora ya, evidente, a la vista, porque ya no hay nada que ocultar, pero en los momentos de la esclavitud, la danza, lo que ellos pensaban, los esclavistas, los negreros, mira cómo se divierte, bueno, vamos a dejarlos que se diviertan un poco. No, era su forma de expresar esa religiosidad que llevaban dentro y para que no se perdieran en el olvido. Bernardo, de paso. Hola. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, hola. Estamos en la previa de la noche de San Juan prácticamente. Una fecha donde es curioso que también celebramos el nacimiento de un santo, en este caso de San Juan, asociado al sol, en este caso con el sol que va a morir, que podemos situarlo como una similitud o la cara opuesta de Jesús, que podemos decir que incluso celebramos el nacimiento del sol. En este recorrido de esa España mágica que tanto nos ha descrito, que tanto nos gusta, ¿cuáles son los lugares marcados por San Juan que más te impactan a lo largo de toda tu trayectoria? Que tú dirías, me quedo con este lugar. Bueno, es muy importante, se me escucha bien ahora, ¿no? Con el micrófono más cerca. Es muy importante saber los lugares, sean ermitas, sean monasterios, que están dedicados a San Juan Bautista, porque hay dos San Juanes. San Juan Evangelista, que tiene que ver y asociado al solsticio de invierno, con San Juan Bautista, que está asociado al solsticio de verano, me refiero en el hemisferio norte, ¿vale? Entonces, todos los lugares que tienen esa advocación de San Juan Bautista es porque se ha cristianizado un lugar que antes era pagano y que antes estaba dedicado a las ninfas o a las divinidades acuáticas. Y te pongo un ejemplo. En Baños de Cerrato, que es una localidad que está en Palencia, hay una iglesia visigoda, o sea, muy antigua, del siglo VIII, que se llama la iglesia o la Basílica de San Juan de Baños. Bueno, pues la leyenda cuenta que allí fue Recesvinto, que fue uno de los reyes godos en el siglo VII, para curarse una enfermedad, porque era un ninfeo, era un lugar donde dice que las ninfas allí purificaban las aguas y por lo tanto eran aguas terapéuticas. Él va y se cura de esa enfermedad, la enfermedad cutánea que tenía, y dedica ese lugar que era de culto romano, como él considera que las aguas lo que le han ayudado, le han purificado y le han sanado, dice,
¿a qué nombre pongo esta basílica? Que no sean las nifas y que no tenga ninguna connotación pagana con la época romana. Pues a San Juan Bautista, porque San Juan Bautista reúne todas las características de lugares donde mana el agua y donde ese agua además es terapéutica y es sanadora. Y entonces, a partir de ese momento, esa iglesia, ese ninfeo, se convierte en la iglesia de San Juan de Baños en esta localidad palentina. Y cada año, justo ahora en San Juan, hay una costumbre muy llamativa porque cada vez es más raro escucharla, y es una misa mozárabe. Es decir, antes de que se implantara el rito romano, que es el que se conoce en cualquier iglesia, ellos practicaban el rito mozárabe, que era el rito visigodo. También se llama el rito hispano-visigótico mozárabe, con una misa cantada, en fin, con todos los rituales antes de que el Concilio de Trento impusiera sus normas. Entonces solo hacen esa misa justo ese día de San Juan en esta basílica, que por cierto todavía sigue teniendo los caños de agua, donde la gente va a recoger el agua, pensando que eso le va a ayudar también, no solo para pedir sus deseos, sino también para purificarse o sanar sus dolencias. Bueno, pues todo eso viene precisamente de Recesvinto y de la época donde él considera que ese lugar le tienes que poner el nombre de San Juan Bautista. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde veáis una iglesia, un monasterio, un lugar que esté dedicado a San Juan Bautista, casi con total seguridad, antes había un culto a ninfas, a las hadas, a los seres acuáticos que protegían aquel lugar, que por cierto era un lugar sagrado. O sea, que el lugar se convierte en cristiano, pero seguía siendo sagrado, seguía siendo un lugar de peregrinación. Sí, una cosita. Una cosita antes de finalizar. Ya que te tengo aquí Jesús tan cerquita, me gustaría saber, Santiago está enterrado en Santiago de Compostela. La gran pregunta. La gran pregunta. Queréis saber demasiado. A ver, yo te digo mi opinión. La única forma de saberlo a ciencia cierta es que se puedan exhumar los huesos, tanto de Santiago como de los dos apóstoles que están enterrados allí, y saber, no por el ADN, pero sí por la antigüedad, saber si tienen esa antigüedad, que sean de hace 2000 años, ¿no? Desde mi punto de vista, sabes que se habla también de que está Pristiliano también enterrado. Entonces, por lo que yo sé, por lo que yo he averiguado, por lo que, en fin, que la gente que he entrevistado, casi con total seguridad allí no está enterrado ni Pristiliano ni el apóstol Santiago, pero se ha enterrado alguien muy importante que además vino precedido por unas luminarias que incidían en un determinado lugar, que es en ese campo de las estrellas, donde viene Compostela, donde viene precisamente esa terminología, pero no había ninguna constancia de que el apóstol Santiago estuviera aquí, a pesar de que hay muchos lugares en España que están vinculados a él, empezando por Zaragoza, con el Pilar, y por muchos lugares. Pero todo es una tradición que surge unos 6 o 7 siglos después, ¿no? Sobre todo con el teatro de Líbano. Entonces, desde mi punto de vista, sí era necesario en una época de la Reconquista muy importante, muy convulsa, buscar un icono, alguien que representara los valores espirituales de esa España que estaba intentando reconstruir el reino perdido de Toledo. Y entonces, bueno, pues aparece la tumba de Santiago. El obispo Teodomiro, por ciencia infusa, dice que esos son los huesos del apóstol Santiago, y desde ese momento empieza a aparecer milagrosamente en distintas batallas, empezando por la batalla de Clavijo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente eso sirvió para aleccionar a las tropas cristianas y para que empezara la batalla diciendo Santiago y cierra España. Es decir, sirvió de componente, pero es una especie de ingeniería social y de marketing espiritual, que es lo mismo que pasó en Inglaterra con el rey Arturo. La credibilidad histórica es muy poca, pero sí sirvió de icono para que alrededor del rey Arturo se creara una mesa redonda, se crearan unos caballeros, y en este caso en España, alrededor del apóstol Santiago, se creara todo, una especie de mitología aliciente, no solo bélico, sino también espiritual, para conquistar aquellas tierras que habían sido invadidas, como no, por los musulmanes, que a su vez también invocaban a sus ángeles, a sus espíritus protectores y, como no, a la. Pues muchas gracias Jesús, y bueno, decir que dentro de 5 o 6 minutos empieza la ponencia de Jesús. Vamos a hacer una pequeña prueba y bueno, si queréis podéis descansar un poquito. Muchas gracias.